Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy traeremos un debate acerca de la educación, la problemática educativa y también sus perspectivas. Ese debate se realizó el día 7 de octubre, es decir, hace 4 días, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, también por la Escuela de Economía y también sobre un centro llamado Centro de Pensamiento y Desarrollo. Nosotros tenemos que ver la educación, analizarla desde una perspectiva de base al desarrollo, como base, como sustento del desarrollo nacional. Entonces, en base a eso se hizo ese debate en el cual participaron 4 exponentes. Hoy traeremos 2 de ellos. El doctor Jorge Asjana David, quien presenta su conferencia Importancia de la Universidad Pública en el Desarrollo Nacional. Jorge Asjana David, doctor Jorge Asjana David, es candidato a la rectoría por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este caso un conocedor bien de lo que es la problemática universitaria. Luego presentaremos una segunda conferencia titulada Educación y Desarrollo Económico, presentada por Noel Rodríguez. Esas 2 conferencias fueron dictadas en ese evento que se realizó el día 7 de octubre en la fecha de conmemoración del 487 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ustedes la primera conferencia dictada por el doctor Jorge Asjana David. Entonces esa conferencia nosotros la vamos a ver en breve y también tendremos luego, presentaremos la otra conferencia de Noel Rodríguez acerca de educación y desarrollo económico. La educación es un tema de mucho debate, de mucha discusión en el país y más ahora que se está presentando un proyecto de fusión el MINER, el Ministerio de Educación, y también el MESI, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eso ha motivado que la Universidad Autónoma de Santo Domingo presente actividades dirigidas a discutir esta problemática. En este espacio vamos a ver primero esa conferencia de Jorge Asjana David, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y luego la otra conferencia donde también trata sobre la educación, pero ya ligada a lo que es la economía dominicana. Con ustedes la primera conferencia. De todas las creencias, de todas las edades, de diferentes lugares y hasta del interior de la República Dominicana. Por lo tanto, la construcción de una sociedad no puede estar en castas, no puede estar en élites, y eso es un producto del movimiento renovador que convirtió nuestra universidad en una universidad pública, abierta, democrática, participativa y crítica, y que no vamos a permitir que nos la quiten. No se la pueden quitar al pueblo dominicano porque ese pueblo luchó en la Revolución de Abril de 1965 para devolvernos nuestra universidad al pueblo dominicano. Por lo tanto, eso es imposible de permitirlo en las manos de nosotros. Nuestra generación, la que yo represento, aunque algunos de los que hablaron antes que yo son mayores que yo, pero yo la represento junto con ellos, no vamos a permitirlo. Contribuyan a la formación de una sociedad más preparada, más justa, más culta y más equitativa. Tengo compañeros exitosos de la carrera de medicina, hoy profesionales, que cuando llegaron a la universidad no tenían ni cómo llegar a ella. No tenían cómo comer,
que no fuera en el comedor universitario, que en aquella época costaba 25 centavos, que era mucho dinero. Entonces, realmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como principal institución de educación superior pública de la República Dominicana, tiene que seguir convirtiéndose en eso, tiene que seguir siendo el camino de ustedes los jóvenes para llegar a donde ustedes soñaron. Ya me decía un joven en estos días, no egresado de la UAS, que es imposible percibir el desarrollo de la República Dominicana sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Somos líderes en investigación y desarrollo. Hoy, a pesar de los mitos que la universidad no investiga, somos la universidad que más investiga en la República Dominicana, con fondos internacionales, con fondos de los fondos SIC del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y con fondos propios. No significa que somos perfectos, hay que seguir mejorando, pero somos la institución que más investiga y estas innovaciones tratamos de unirlas al desarrollo de la República Dominicana. Por eso insistimos que el pueblo dominicano, el Estado y la universidad tienen que ir de la mano si queremos el desarrollo de la República Dominicana. Las universidades públicas somos las que conocemos los problemas de la sociedad y le buscamos soluciones. Le buscamos soluciones a los problemas del desarrollo turístico de Pedernales. Le buscamos soluciones a los problemas de los productores orgánicos que tienen que tener niveles de pesticidas y plaguicidas muy bajos. Le buscamos soluciones a los problemas eléctricos. Aquí está el profesor Moreno San Juan. Buscamos soluciones alternativas de producción eléctrica sana, natural o por lo menos sostenible y menos dañina. Pero es la Universidad Autónoma de Santo Domingo también la que protege las costas marinas para que no destruyan los corales. Y todo eso se hace a través de las investigaciones. Y si usted la quiere más reciente, el señor decano ha estado dando también intervenciones en los programas sobre el problema económico, el alza del dólar y cómo podemos ayudar a mantener una estabilidad de algo tan importante para la República Dominicana como es el dólar. Porque el dólar sube y todo sube. El dólar baja y nada baja. Por lo tanto, siempre hay que tomar en cuenta esa parte. El progreso económico de las universidades públicas está fundamentado no solo en lo que podemos hacer por el país, sino lo que hacemos por ustedes los jóvenes. Ustedes llegan aquí por el camino más largo, pero el más seguro del éxito. Y ese camino lo va a formar a ustedes como profesionales competentes y exitosos. Y ya en los estándares modernos de acreditación y calidad no está solamente cuántos estudiantes usted tiene ni cuántos usted gradúa. Está también esos egresados cómo han mejorado su calidad de vida y la calidad de vida de su familia. ¿Dónde están insertados ustedes jóvenes profesionales? ¿Qué están haciendo? Y como ya dijeron algunos de los que me antecedieron, en la UAS no los formamos solamente como buenos profesionales, sino como mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Donde quiera que salgo, voy, ese escudo que se ve ahí, la gente sabe que ese es el escudo distintivo de una universidad que en este mes cumple 487 años y que en 13 años cumpliremos 500. Somos el motor de desarrollo de la República Dominicana y del pensamiento crítico de la República Dominicana. Pero además nos ayudamos a fomentar las creaciones de empresas y emprendimientos. Precisamente en esta facultad, que está la señora vicedecana, es el lugar donde se encuentra eso. Ustedes hoy están estudiando y hoy tienen incertidumbre. ¿Qué haremos al final? Bueno, unos irán al sector público, otros irán al sector privado, pero otros tienen interés en emprender empresas. Y precisamente en esta facultad está el centro de emprendimiento que los asesora y los acompaña si ustedes quieren formar sus propias empresas. Y eso es muy importante porque, como les digo, no todo termina cuando ustedes se gradúan, termina cuando ustedes logran insertarse y ser exitosos. Pero las universidades, como les dije al principio, las universidades públicas somos las universidades de la inclusión social. Aquí no hay ningún tipo de problema, ni valoramos solo
la parte económica. Si hay que hacer un grupo cultural, aprovechando que está el pasado decano de la Facultad de Artes acá y hoy, si hay que hacer un grupo cultural porque es necesario, la UAS lo forma. Si hay que defender algún área, también la UAS la defiende. No importa si eso genera dinero o no genera dinero, porque nuestra universidad está fundamentada precisamente en el pago que nos toca del presupuesto, del bolsillo, de los impuestos que pagan los dominicanos y dominicanas. Por lo tanto, todos los grupos pueden ser favorecidos, todos los estamentos pueden ser favorecidos acá en las universidades públicas. Las universidades públicas, entonces, ofrecemos servicios a la comunidad. Hoy mismo, se está desarrollando ahí en la explanada de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente en el edificio de Filló de Medicina, hay 2 grandes camiones recolectando sangre de los jóvenes, donantes, voluntarios, para aportar ese recurso tan valioso y tan necesario en algunos momentos, y que espero que ustedes no hayan tenido necesidad de necesitarlo, de usarlo, pero que cuando usted lo necesita se convierte en un dolor de cabeza. Y es la UAS, la universidad que más dona sangre en la República Dominicana. Por lo tanto, realmente las universidades públicas forman parte de ese bienestar y ese desarrollo que necesitan las comunidades. Pero también las universidades públicas tienen la responsabilidad de la sostenibilidad del medio ambiente. Todo eso que ustedes oyen por ahí, que es mentira, que no hay cambio climático, que no hay problema del agua, que no hay problema del calor, todo eso son bestias, no son seres humanos. Los seres humanos estamos conscientes de que si no cuidamos este planeta, vamos a desaparecer del único hábitat que tenemos. Por lo tanto, las universidades públicas somos responsables de educarnos a ustedes y educarnos nosotros en la sostenibilidad del medio ambiente. Y eso incluye control de los desperdicios, incluye uso adecuado del agua, uso adecuado de la energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, sembrar árboles, cuidar las costas, sobre todo porque nosotros no vivimos en un territorio continental, vivimos en una isla. Y las islas tienen un ecosistema muy fácilmente destruible. Por eso hay algunas islas que tienen problemas hasta del agua. En Puerto Rico prácticamente no hay ningún río. Prácticamente el agua que se bebe es agua desalinizada, agua que es del mar, que es tratada para poderla beber. Pero nosotros no queremos llegar ahí. Y las universidades públicas somos las encargadas precisamente de fomentar el cuidado del medio ambiente y aportar soluciones e impedir que usen nuestros ríos para otra cosa. Somos los encargados de impedir que intoxiquen nuestros ríos con metales hermosos y costosos, pero que no los podemos comer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y el cambio climático y la energía, como le dije, es una realidad. Por lo tanto, investigamos, hacemos investigaciones que puedan mejorar. La Facultad de Ingeniería tenía alguna investigación por allá, por la Beata, buscando el oleaje y la brisa en la forma de producción de energía. Y buscamos cómo abaratar los paneles solares, buscamos cómo lograr el funcionamiento adecuado de energías verdes, energías limpias. Pero las universidades públicas son el centro, son el resguardo, son el patrimonio donde se cuida la historia, la cultura, el deporte. Realmente nosotros tenemos esa parte muy importante, donde a veces usted oye hablar de gaga y la gente entiende que eso es como basura. Eso es arte de nuestro arte, eso es parte de nuestra cultura. Y los pueblos no se conocen si no conocen su cultura. Los pueblos desaparecen cuando desaparece su cultura. Por lo tanto, es sumamente importante todo el esfuerzo que se hace en nuestra universidad para preservar y mantener vivo todo lo que tiene que ver con la cultura de nosotros y permitir la expresión artística y cultural, siendo nosotros la única universidad de la República Dominicana que tiene con orgullo
la única facultad de artes que existe en nuestro país. Y eso nos llena de mucho orgullo el poder tener una unidad educativa parida de la Facultad de Humanidades, donde es mi amigo Guillermo Díaz, que fue decano de esa facultad, y que logramos con orgullo cada vez que salimos a hablar de que tenemos una facultad de artes. Pero es en las universidades públicas donde se fomenta el liderazgo. Y eso es preocupante, porque cada día tenemos más líderes en la República Dominicana o pseudo líderes en la República Dominicana que no son egresados de la UAS. Y eso a mí me preocupa, a mis maestros les preocupó, a mis amigos y colegas les preocupa, y nosotros tenemos que volver a fomentar el liderazgo de la juventud, el liderazgo crítico de nuestros estudiantes y el liderazgo de nuestros egresados. En la lista de los futuros candidatos y presidentes de la República Dominicana no hay más de uno o dos egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la lista de los ministros y ministras vamos bajando. En la lista de los alcaldes vamos bajando. Entonces nosotros tenemos que fomentar un liderazgo, que estos jóvenes que están aquí, los que no vinieron hoy, que tengan el interés de ser grandes líderes, críticos, combativos, ciudadanos de nuestro país, en defensa de nuestro país, egresados de nuestras universidades públicas, tengan el apoyo de nosotros para poder ir creando esa conciencia crítica en nuestros líderes para que respondan más a los intereses del país que a cualquier otro interés. Aquí permitimos las asociaciones de todo tipo, sean embajadas, sean amigos, sean representantes de partidos políticos de fuera, sean partidos políticos nuevos que ustedes crean. Tenemos una federación de estudiantes, tenemos diferentes agrupaciones estudiantiles, y todo eso está permitido en el ambiente democrático que vive la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es fuera de las universidades públicas donde le van a permitir a ustedes expresarse libremente. Y si usted tiene alguna duda, métase en Google y pregunte por ahí. En algunas universidades privadas, solamente por protestar, lo votaron a todos el mismo día. ¿Okay? Pero eso no pasa en las universidades públicas. Las universidades públicas somos revolucionarias, somos democráticas. Oímos, peleamos, pero peleamos dentro, no votamos a nadie, realmente crecemos. Pero protegemos la salud y el bienestar. Hablamos ahorita del hemocentro y la sangre, pero cada vez que en nuestro país se ha necesitado a los estudiantes del área de la salud para vacunar, el aula magna se llena. El aula magna coge 1.200 personas. Cada vez que se ha necesitado el apoyo de el área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el interior de la República Dominicana, también la UAS ha estado adelante con nosotros. En la pandemia del COVID, la UAS dio ejemplo. Cuando los ciclones, no quería hablar del ciclón porque en el ciclón David ya yo estudiaba aquí, bueno, no quería hablar de eso, pero sí, cuando aquí no había luces del ciclón David hace muchos y muchos años, los estudiantes veníamos todas las mañanas aquí a la Escuela de Medicina del parqueo y ahí nos repartían. A mí me tocaba el grupo en el autobús que nos mandaban a Jaina, Nizao, San Cristóbal. Y ahí vacunábamos. No sabíamos la hora que íbamos a volver. No había celulares ni internet. Nuestros padres no sabían dónde estábamos. Solamente yo les decía por la mañana, voy a la UAS a apoyar la salud de la República Dominicana. Y no nos daban puntos por eso. No. Y así nos fuimos formando y conociendo la importancia de todos los programas de bienestar que tiene nuestra universidad de formación. Y cuando hay necesidad de abrir enfermería en un centro, venimos a la UAS, a la Escuela de Enfermería, a que abra nuestra carrera en algún determinado lugar. Y cuando hizo falta medicina en el Cibao, pues le abrimos dos, una en San Francisco y otra en Santiago, para que el Cibao también, la juventud, tuviera el derecho a estudiar medicina en un área, en una universidad como la nuestra. Siempre hemos estado ligados a todo el proceso de salud y bienestar.
La internacionalización no le voy a profundizar mucho porque fui el encargado de cooperación y relaciones nacionales e internacionales en los 4 años que nuestra rectora Emma Polanco estuvo dirigiendo la universidad, pero ustedes saben, jóvenes, que vivimos en una aldea global, que si usted no conoce lo que está pasando en otros países, va a estar desfasado de la realidad. Y que aunque no sean ejemplos a seguir, siempre son ejemplos para ponerlos en la palestra y poder comparar de cómo va el mundo, porque muchos de ustedes se van a graduar y se van a ir, y otros se van a quedar. Pero los que se van no es fuga de cerebro, son embajadores que no hemos sabido utilizar adecuadamente y son puentes que tenemos que mantener unidos a nuestra universidad. Por lo tanto, le damos todas las oportunidades, las universidades favorecemos la internacionalización, nosotros somos parte de todo el sistema centroamericano de educación pública. Este es uno de los puntos más importantes de las universidades públicas, y es que fomentamos la comunicación, pero una comunicación crítica. Enseñamos a nuestros estudiantes a ser comunicadores, a nosotros ser comunicadores, pero una comunicación que tenga unión a la verdad, no a la posverdad. Okay. No soy filósofo, como no soy filósofo, estoy fuera del Olimpo griego, pero la era de la posverdad es la era de la mentira. La era de la posverdad, en resumen, es que todos tenemos la verdad, y eso no es posible. Todos podemos tener ideas, pero la verdad no podemos tenerla toda. No puede ser. No puede decir que usted me diga que estamos sentados hoy en Nueva York. Porque usted sueña en Nueva York y tiene su celular en Nueva York y usted dice que está sentado en Nueva York. Eso es un sueño, no la verdad. Entonces, las universidades enseñamos programas y competencias de comunicación crítica, de comunicación, de estar apegado a la verdad y a la defensa de los mejores intereses del pueblo. Y por eso somos un baluarte en los derechos humanos y la justicia social. Por eso muchas veces no caemos tan bien, porque a veces traemos personas que no son del agrado de alguien. No siempre tendremos las personas que le agradan a todo el mundo. A veces tenemos que traer esos combatientes, esas personas que son revolucionarias, esas personas que no han vendido su alma al diablo, que no han vendido sus ideas, que su cerebro está puesto en la defensa de un país. Y por eso ofrecemos programas de derechos humanos, de justicia social, y tenemos una facultad de ciencias jurídicas y políticas en esa defensa. También estamos trabajando toda la parte que tiene que ver con la tecnología de alimentos, todo lo que tiene que ver con el apoyo a una nutrición. No solamente estamos callados en la fusión de los ministerios, estamos callados en muchas otras cosas. Aquí no se habla. Hoy en este momento el mundo y la República Dominicana vive una fiebre de hacer ejercicio, una fiebre de fitness. Pero hay un bombardeo de todo lo que hay que tomar para tener un cuerpo milagrosamente parecido al que sale en Facebook o en Instagram. Pero no decimos nada. Eso es bueno, eso es malo. Se toma, no se toma. ¿Cuál es la verdad? ¿A qué hora tomamos el magnesio? Uno dice que por la mañana, otro dice cuando el sol se está apagando, otro dice que por la noche. ¿A qué hora lo voy a comer? El peso es igual para todo el mundo. No, pero nosotros tenemos una maestría en nutrición y tenemos una cátedra de nutrición en la Escuela de Farmacia y orientamos también sobre esos aspectos. Ya hablé de la cultura y el patrimonio. Nosotros somos el reservorio de todo lo que tiene que ver con la cultura y el patrimonio, las universidades públicas y esta más. Porque hay universidades públicas que tienen 20 años, pero esta tiene 500. Entonces, esta nació primero que la república. Entonces, no nos luce no ser el patrimonio cultural histórico de la República Dominicana. Otro gran problema, el desarrollo urbano. Esta mañana hablábamos de eso en un programa que yo estaba. Nosotros tenemos un instituto de urbanismo, nosotros tenemos una facultad de ingeniería y arquitectura, tenemos ingenieros estructuralistas, tenemos la capacidad para saber si este techo se puede desplomar o no. Pero yo le voy a decir algo, esos profesionales hay que contratarlos para eso, hay que ponerlos en esas actividades. Usted me dirá, doctor, pero
este caos que hay en la capital no se va a arreglar. Este caos no se va a arreglar ni el tránsito ni el urbanismo. Bueno, pero supongamos que sí, que esto no se va a arreglar. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a permitir también que Barahona entre en el caos, San Juan entre en el caos, ya Bávaro llegó al caos, y güey, vamos a parar el caos en algún sitio. Para eso está la facultad de Ingeniería y Arquitectura. Para eso están nuestros urbanistas. Y hay jóvenes dominicanos haciendo maestría y doctorados en Europa en materia de urbanismo. Pero quizás no resolvamos el problema de Santo Domingo, pero podemos resolver el problema del resto del país para que no lleguen a estar igual que Santo Domingo. Entonces, a veces la cosa es que nos concentramos en lo que es imposible, no nos concentramos en lo que es posible. Y había un rector aquí que siempre usaba eso. Cada vez que estaba en aprieto, él decía, es que el medio vaso de agua tiene medio lleno y ustedes nada más ven el medio vacío. Hay que ver el medio lleno, porque ese medio lleno es el que me va a permitir arrancar para llenar el otro. Por lo tanto, es muy importante todo el trabajo que se hace en nuestras facultades de Ingeniería y Arquitectura y en las otras facultades de apoyo para que logremos edificios sanos, edificios saludables, y que podamos tener en las diferentes comunidades un desarrollo urbanístico cada vez más adecuado a la vida humana. En conclusión, para no cansarlos, porque también a mí me dijeron que el tiempo estaba acabándose, tenemos un compromiso social y ético, que ya hablaremos en otra conferencia después. La inteligencia artificial y toda la tecnología van de la mano de ese concepto que está ahí arriba, ética. Toda. Si usted la sabe usar bien, en fundamento ético, todas son muy buenas. Si usted se va a fijar y va a copiar todo lo mismo que dice esa cosa, se acabó. Pero bueno, en esta nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentar toda la problemática social mediante todas las herramientas que tiene la universidad. Técnico superior, grado, posgrado, vinculación social y quizás uno de los más olvidados, la producción de conocimiento nuevo, que es la investigación pertinente para buscarle solución a los problemas de la sociedad dominicana. Investigación para el desarrollo siempre tiene que ser una investigación que parta de un problema. Formación ciudadana, como ya le hablé, para formar no solo los grandes profesionales que ustedes van a ser, sino también los grandes seres humanos sociales y comprometidos que nosotros queremos. Que usted se forme no solo para usted y su familia, sino también para su comunidad. Esa vinculación y extensión de la universidad pública no lo tiene ninguna otra universidad. Es una responsabilidad nuestra. Con todo este equipo seguiremos luchando para que eso sea una realidad y que cada día más nuestra universidad vuelva al lugar de donde salió, que es el pueblo dominicano y la sociedad. Muchísimas. Bueno, ahora vamos entonces con la segunda parte, la segunda conferencia. En este caso, Noel Rodríguez analiza lo que es la educación y el desarrollo económico. Como todos sabemos, la educación es un eje transversal que está vinculada a todas las ciencias, a todo el conocimiento. En este caso, por ejemplo, a la sociología, está ligada a la economía, está ligada a todo el arte y a todo lo que es ingeniería, ciencia, es decir, el eje transversal que atraviesa y se vincula con todos los demás conocimientos y disciplinas. En este caso vamos a tratar ese tema en esta segunda conferencia. Con ustedes, Noel Rodríguez. Esto conecta bastante con lo que dice el decano, doctor Siriaco, que hablaba de que en los últimos años, incluso el Banco Mundial hace alusión de ello, nosotros hemos tenido un buen desempeño en el crecimiento económico, con tasas que, aunque hayan oscilaciones, rondan entre un 5 y un 6% del Producto Interno Bruto de crecimiento. Bien, pero a pesar de ello, la educación sigue siendo un factor que quizás esté un poquito rezagado. Uno esperaría de que podría tener un mejor desarrollo o un mejor desempeño, lo cual puede repercutir en la sostenibilidad de ese crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años. Bien, entonces, vamos a ver primero, porque el tema de relacionar economía y educación no es nuevo, venía
Ok. El tema no es nuevo. Lo vemos desde economistas clásicos y una visión incipiente, pero que fue evolucionando a lo que hoy día llamamos la teoría del capital humano. Y vamos a comenzar con estos dos exponentes, Adam Smith y Alfred Marshall, que tenían visiones distintas, pero que con esa evolución histórica se fue acercando al concepto de capital humano. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, explicaba de que la combinación de los factores de la división del trabajo más el desarrollo de las habilidades incrementaba la productividad del factor trabajo. Y cuando hablamos de habilidades, las habilidades, entre ellas está la educación como motor de esas habilidades. Bien. Pero Alfred Marshall, en el libro de Principios de Economía, sabemos los economistas de que Alfred Marshall tenía más un enfoque marginalista, él hablaba de, ya iba dando esa protodefinición de capital humano, donde se veía la educación como una inversión que genera retornos. Él le daba un enfoque más de equilibrio general del mercado. Sigue siendo una posición economicista donde vemos una relación meramente de productividad. Sabemos que la educación es más que eso, pero el tema de hoy es más enfocado con la economía. Entonces, vemos que las habilidades o esa educación básica aumentan la eficiencia económica. Hace que el factor trabajo genere con menos recursos disponibles o manteniendo constantes esos recursos, más outputs o más salidas. Entonces, ya vamos evolucionando y vamos a la teoría del capital humano como tal. Los clásicos sentaron las bases, como vimos Adam Smith, Alfred Marshall, otros economistas no mencionados como John Stuart Mill y otros también trataron el tema de economía y educación. Pero ya cuando nos vamos de los que definieron teóricamente el capital humano como tal, tenemos a Scholz y a Gary Becker. Scholz hablaba de que la educación ya es una inversión en capital humano. ¿Y a qué se refería él? Que podemos ver ese conjunto de conocimientos, habilidades y competencias se puede visualizar como capital que genera rentabilidad, así como el capital físico, como las maquinarias, la infraestructura, también ese conjunto de conocimientos, habilidades, también genera una rentabilidad y que la inversión a través de la educación aumenta esos márgenes de rentabilidad. Pero también Scholz reconocía de que más allá de la productividad, también la educación genera una rentabilidad social, genera prestigio para las personas, también bienestar a través de otras variables como es la salud. Bien, y uno de los análisis de Scholz, él hablaba de que la educación fue un motor muy importante del crecimiento económico de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo un enfoque de generación de infraestructura. Saben que los países desarrollados luego de la guerra fueron devastados por la infraestructura. Pero en el análisis empírico que hizo Scholz, él veía, tanto en el contexto de los países desarrollados como en el contexto de los países en vía de desarrollo, que la educación, aunque fuera por márgenes no eran márgenes tan amplios en comparación al capital físico, el capital humano tenía una preponderancia incluso mayor en el crecimiento económico que tuvieron los países en el contexto posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Ahora, tenemos a Gary Becker. Gary Becker, que también definió lo que hoy día conocemos como capital humano, pero él integró otra visión. La de Scholz era una visión más macroeconómica, de cómo los países crecían a medida de que se desarrollaba la educación. La visión de Gary Becker era más una visión micro, donde los agentes, bajo el supuesto de la racionalidad económica, de que los agentes toman decisiones racionales y hacen expectativas basadas en ellas, donde dicen, bueno, si estudio hoy, si sacrifico esas horas de ocio hoy e invierto tanto de manera monetaria como el costo de oportunidad que asumo, porque podría estar haciendo otra cosa en vez de educarme, tengo una expectativa que más adelante tendré una rentabilidad donde incluso me mejorará mi renta permanente. Gary Becker hablaba de eso, de que con la educación permanentemente ya un individuo a medida que se educaba más garantizaba en promedio que iba a tener una rentabilidad mayor en el mercado laboral.
Entonces la visión de Gary Becker, a diferencia de Scholz, es una visión más microeconómica, más de las decisiones de los agentes económicos. Entonces, él le dio también un concepto más matemático que el de Scholz, donde uno de los cálculos de retorno, también él lo presentaba, pero voy a presentar ahora un economista que movió eso un poquito más allá. No podemos hablar de educación y mercado laboral, crecimiento y desarrollo sin Mincer, las famosas ecuaciones mincerianas, donde se hace una transformación monotónica del ingreso del salario para estabilizar la varianza, que es cosa más de econometría, donde se resume en que yo puedo alinear el salario que tienen los trabajadores en función de su experiencia laboral y de la cantidad de años de educación. Pero fíjense cómo va evolucionando la perspectiva económica con el paso de los años. Teníamos a Adam Smith atrás, en los 1700, hablando de habilidades básicas, que era más bien el concepto que se tenía. Ya con Alfred Marshall, ya íbamos teniendo una protoalineación con el concepto de capital humano que entendemos hoy día. Ya Scholz, Becker, Mincer ya lo lleva a las definiciones modernas, pero pasamos habilidad a cantidad de años y más adelante veremos calidad de la educación. Entonces Heckman, que aquí le dio, aunque seguía bajo el enfoque de cantidad de años de educación, le dio un enfoque muy interesante que en el pasado no se tenía tanto en cuenta, y es la cantidad de años de educación inicial. Y eso es algo que inspira incluso la política pública de nuestro país. Una de las apuestas en los últimos años más grandes en el sistema educativo preuniversitario es la expansión de la cobertura de la educación inicial, donde antes incluso los registros administrativos no llegaban a registrar los menores entre 0 y 3 años de edad. Ni siquiera era de interés del MINER saber en aquel entonces. Obviamente la visión de Estado ha cambiado, ya los registros administrativos han mejorado y se ha hecho una apuesta que desde los 0 años de edad, apenas meses o días de nacido, ya el sistema público preuniversitario da cierto acceso de cobertura para incluso haciendo ciertas priorizaciones, pero más adelante discutiremos sobre eso. Bien, entonces tenemos que Heckman descubrió que las inversiones tempranas en educación, en ese margen de educación inicial que lo entendemos de 0 a 5 años, incluso podría ser más competitivo si decimos por cada $1.000.000 que invertimos aquí y vemos una cartera de inversión social donde pudiéramos tener programas que apunten aquí, otros que apunten aquí, otros que apunten aquí, pero que todos los programas apunten a lo mismo, a mejorar la salud o a mejorar los ingresos de las personas en el mercado laboral, y de las más costo eficientes, por el análisis de Heckman, es precisamente la escolaridad a través de la educación inicial. Y él vio que había una relación, mejoraba la salud y mejoraba también los retornos en el mercado laboral de las personas expuestas a la educación inicial. Pero seguimos en el análisis de cantidad. Todavía no hemos visto calidad de la educación, que quizás en estos momentos, que es donde más estamos en discusión sobre la calidad de la educación, sea muy presente. Pero en el pasado no era así. En el pasado se comenzó con este tipo de análisis. Pero sabemos que hay heterogeneidad en la calidad de la educación de los países. La educación de un país A no necesariamente, o sea, un año de educación del país A no necesariamente implica que en el país B, con un año, aprendan lo mismo, una misma persona, sin importar las condiciones socioeconómicas, genéticas, ni nada de eso. Bien. Incluso, ni en 2 universidades. Entonces, ahora hablemos un poquito de calidad educativa y economía. Para mí, estos dos economistas han hecho un trabajo fenomenal, grandioso, y es Hanschek y Boltzmann. ¿Qué ellos hicieron? Tomaron datos que quizás en su momento no fueron concebidos para ellos, para hacer análisis macroeconómico con calidad educativa. Saben que existe la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba que viene de la OCDE, lo que busca es medir el rendimiento de estudiantes que van entre 15 y 16 años de edad, como de 15.3 a 16.2 años de edad,
el marco muestral de los estudiantes de PISA, no importa el grado, pero que estén en esas edades, de cara a que ya ellos están 15 años de edad, incluso es parte de la PEA, de la población económicamente activa. Entonces, ¿qué busca? Medir el nivel de competencias que tiene esa población estudiantil de 15, 16 años de edad de cara a su pronta salida al mercado laboral. Entonces, ¿qué hicieron Hanushek y Boltzmann? Ellos tomaron en esos modelos predictivos del crecimiento del Producto Interno Bruto, agregaron el factor de calidad educativa a través del score promedio que tenían los países que toman la prueba PISA. Y vieron qué pasó. Al final, aumentaron los modelos predictivos del crecimiento del Producto Interno Bruto, la explicación de la varianza a través de agregar una variable, en este caso PISA o TIMSS. TIMSS es otro PISA. O sea, imagínense otro PISA, pero para una edad menor. Pero TIMSS y PISA incluso ambos son de la OCDE, pero prácticamente es eso. Solamente son cohortes de edades diferentes, pero van alineados a medir competencia. Y incrementaba bastante la explicación del Producto Interno Bruto. Fíjense, un análisis macroeconómico con calidad educativa. Y ellos lo demostraron, de que efectivamente la calidad de la educación impacta en el crecimiento económico. Entonces, ¿en qué ellos enfatizan? En temas de políticas públicas, en inversión en evaluación y en medición, porque podemos hablar de evaluación de dos tipos, evaluación pedagógica y evaluación de política. Ellos hablan de ambas. Entonces, en medición, vamos a llamarla, más que evaluación, en medición, en que los países se animen a mejorar su registro administrativo, en que estén en procesos de evaluación constante, porque esos procesos precisamente apuntan a la mejora a través de la toma de decisiones informada en evidencia. Me gusta más el concepto de informada en evidencia y no basada en evidencia, porque no necesariamente siempre las tomas de decisiones son basadas en evidencia, sino que se informan y a través de ahí se hacen ajustes. Pero bien, entonces, ya vimos una evolución donde vimos habilidades y economía. O sea, cómo las habilidades inciden en la economía. Cómo la cantidad de años en educación incide en la economía. Cómo la calidad de la educación incide en la economía. Pero lo podemos ver al revés. Podemos verlo también cómo las condiciones materiales inciden en la educación, porque ambas variables tienen cierta simultaneidad, donde puede haber causalidad inversa. Para ello uno puede controlar en sus análisis, sobre todo en lo microeconómico. Entonces, la OCDE ha desarrollado una literatura auxiliándose también en los datos de la prueba PISA, porque la prueba PISA no solamente es ir, voy a un curso y aplico una especie de pruebas nacionales. Para los que no conocen PISA, imagínense como tomar pruebas nacionales, una internacional. Voy a un grado, digo, un aula, tomo unas pruebas nacionales e internacionales que no tienen penalidad. O sea, no importa cómo me fuera en la prueba, no es que voy a reprobar del grado en que estoy cursando, sino que se quiere ver cómo es mi desempeño. Pero aparte de eso, hay unos cuadernillos de factores asociados, donde se le hacen preguntas a los estudiantes, a las familias de los estudiantes o tutores, a los docentes y a los directores de escuela, de esos factores que pudieran, incluso lo no educativo, cómo explica las variaciones en lo educativo. Entonces, la OCDE ha desarrollado una literatura donde generan un constructo que se llama el índice de estatus socioeconómico. ¿Y cómo se genera ese constructo? Es un resumen de 3 variables que en la literatura de educación demuestra que son altos predictores del desempeño o de la calidad educativa, que son si los padres o tutores de ese niño o esa niña estudiaron, cuál es el nivel de educación que tienen sus padres, las posesiones en el hogar, sobre todo los libros, se le hacen preguntas de posesiones de libros en el hogar, y el nivel de ingresos del hogar. Esos 3 factores son conjugados en un índice, y ese índice es el índice de estatus socioeconómico. ¿Y qué dice la OCDE? Ese índice socioeconómico es un alto predictor de si la persona tiene calidad en los aprendizajes o no. Y eso es relevante para la toma de decisiones de políticas públicas, porque uno puede priorizar a través de ello. Pero más adelante estaremos hablando de eso.
Entonces vemos que no solamente hay una relación donde la educación tributa al desarrollo económico, sino que también las condiciones materiales tributan a la educación, y que la educación es algo más allá, aunque es muy importante para nosotros los economistas. La educación va más allá que aumentar la productividad, también tiene otros efectos como de salud, también de bienestar personal, que usted como individuo se sienta que a través de su proceso de formación también conoce la naturaleza que lo rodea y las implicaciones. Entonces, aquí también quiero hablar de un concepto que para mí, yo soy un apasionado de esto, de la economía experimental. Y aquí tenemos los más grandes expositores de la economía experimental del mundo, que es Ted Duflo, Michael Grimmer y Banerjee, que son, en su conjunto ganaron el Premio Nobel de Economía en el 2019, y el título del Premio Nobel por el que se ganaron se llamaba "Por su aproximación experimental al alivio de la pobreza". Así fue que le nombraron el Premio Nobel que le dieron a ellos. ¿Y qué sucede? Entre múltiples estudios que ellos estuvieron haciendo, hay un tipo de metodología que se llaman ensayos aleatorios controlados o experimentos aleatorios controlados, cuyas siglas en inglés son RCTs, que lo que consiste es en controlar la endogeneidad. Y en economía, para los no economistas, ¿a qué le llamamos la endogeneidad? La endogeneidad son esos factores que yo no veo en mi análisis porque no los puedo medir, que se relacionan. Por ejemplo, puedo tomar una variable de política pública y un resultado, por ejemplo, educación inicial y calidad educativa. Vamos a decir que yo quisiera medir cuál es el impacto, no tan lejos, o sea, no ni siquiera pensando en el mercado laboral, sino la calidad educativa hace que después los estudiantes aprendan más adelante. Y yo quisiera medir eso, pero que haya una serie de factores que yo no observo en mi análisis, que también pudieran tener una relación y me pudieran llevar a tomar resultados que son falsos, porque yo estoy midiendo solamente dos variables, pero que hayan otras variables que estén operando e inciden. Entonces, los experimentos aleatorios controlados lo que buscan es solucionar eso. Una metodología que es muy parecida a las vacunas. Ustedes saben que en las vacunas toman un grupo, vamos a decir 30.000 personas, y en esos grupos a 15.000 le inyectan la vacuna y a 15.000 le inyectan un placebo. Pero ¿cómo se decide qué 15.000 se le inyecta uno y qué 15.000 se le inyecta el otro? Se toman muestras, se toman 2 muestras, se elige al azar las personas que estarán participando en cada grupo. Y cuando usted elige al azar por las propiedades del muestreo, para los que por lo menos conozcan el proceso de muestreo, cuando usted toma una muestra es un grupo pequeño, que a través de ese grupo pequeño usted puede hacer generalizaciones del grupo grande. Cuando toman una encuesta política, es un grupo de, por lo general, 1.200 personas, que es el número famoso de encuesta política, donde se busca ver qué piensa todo el país en términos generales de un candidato político. Entonces, lo mismo opera aquí en el experimento aleatorio controlado. Tomo 2 grupos de manera aleatoria, serían 2 muestras, uno donde le doy la intervención y al otro no, y luego comparo en el tiempo. Y por las propiedades del muestreo, antes de mi intervención, los grupos en promedio tienen las mismas características. En promedio, las personas tienen los mismos niveles de salud, en promedio tienen la misma escolaridad, en promedio, y así sucesivamente. Y eso me permite comparar peras con peras, no peras con manzanas. Bien, entonces a ellos 3 le dieron un premio Nobel por desarrollar ese tipo de metodología en el área de la economía. Y algunos estudios que ellos hicieron, uno que es de las políticas educativas ya en el contexto de los países pobres. Quizás no es tanto el contexto que tenemos porque somos un país de rentas media alta, pero en el contexto de los países pobres, una de esas políticas más costo efectivas, o sea que por cada $1.000.000 o $1.000.000 mueven más un indicador, que en este caso es la asistencia escolar, es algo tan simple como darle un desparasitante a una persona. En Kenia, ellos hicieron ese experimento en el cual a un grupo le hicieron el grupo control, que vamos a ver qué pasa con ellos, no le dieron el desparasitante, y al grupo de tratamiento donde sí le dieron el desparasitante. Y vieron
cómo la asistencia escolar mejoró y los desparasitantes son muy baratos. Entonces, eso incidió en que millones de personas pudieran recibir, como se demostró empíricamente, de que los desparasitantes contribuían con la educación. Entonces, dar desparasitantes en el contexto de esos países implica de que mejora la educación porque van a poder asistir, porque van a tener mejor salud. Ese es uno de los trabajos que hicieron. Y en India también, ellos demostraron que tener tutorías especializadas, donde se toman grupos de estudiantes y se diseñan tutorías en base a lo que ellos necesitan, en función de lo que conocen del currículum. En este caso estamos hablando de educación preuniversitaria. En base al currículum preuniversitario, en este caso el contexto de India, vieron que esas tutorías tenían una relación causal con que las personas aprendieran más de lectura y matemáticas. Incluso vieron, en este tipo de estudios también tienen algo interesante, que es la medición de efectos heterogéneos. Y es que ellos buscan, ok, vamos a medir las tutorías, pero a las tutorías vamos a sumarle libros. Vamos a tomar un grupo donde le damos la tutoría. Vamos a tomar un grupo donde le damos unos libros nuevos, que no se habían usado antes. Y vamos a tomar un grupo donde le damos las dos cosas al mismo tiempo. Y vamos a tomar un grupo que no es que a los estudiantes todos los beneficios que ellos tenían fuera del experimento se les va a quitar, ¿no? Porque eso es una cuestión ética que estaría violando derechos humanos. No es que se le quita para poder comparar como si fuera un laboratorio, no. Sino de que se le deja en el estadio natural que tendrían los individuos. No te doy nada nuevo, pero no te quito nada de lo que ya se te da. Simplemente para comparar. Y si demuestra que funciona lo que estamos llevando, entonces ahí sí, más adelante se lo doy a todos, porque ya genera evidencia de que funciona. Entonces, este tipo de enfoque facilita bastante la toma de decisiones, porque cuestiones complejas las puede reducir a preguntas simples donde se pueden medir esos efectos causales y tener cierta confianza de que efectivamente ese análisis no está sesgado por algo que yo no veo, por las propiedades del muestreo que hablamos anteriormente. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de algunas oportunidades que tenemos en República Dominicana en materia de educación y cómo nos pudiéramos beneficiar. Y vamos a tomar muy poquitos indicadores. Tomé a propósito poquitos indicadores porque a veces menos es más. Bueno, será entonces hasta el próximo programa, próximo sábado, con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, con Miguel Cabrera. Muchas gracias.